Estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV, estamos en vivo, son las 8:06 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:06 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. En este momento les vamos a llevar todas las incidencias de lo que son estos actos fúnebres de el expresidente Sebastián Piñera. Son imágenes en vivo desde Chile. Recordemos que el presidente Gabriel Boric decretó estos 3 días de duelo y allí estamos viendo los actos fúnebres que se desarrollan el día de hoy. Diferentes personalidades del mundo político le están dando su último adiós al presidente Sebastián Piñera. Justamente fueron decretados día de duelo nacional, han anunciado también tendrá honores de Estado y un funeral de Estado. Recordemos que han sido diferentes las manifestaciones de duelo y de solidaridad con la familia del expresidente Sebastián Piñera, quien murió trágicamente en un accidente con un helicóptero justamente en Chile. Tenemos hoy con nosotros al periodista chileno Mario Antonio Guzmán para que nos brinde detalles sobre este accidente donde perdió la vida el expresidente Sebastián Piñera. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Los saludo desde las oficinas de Agencia 1. Sí, justamente la Fiscalía de Chile informó ayer que el presidente Piñera murió a causa de asfixia por sumersión. ¿Qué se sabe sobre cuáles son las causas que pudo haber incidido en que el helicóptero se desplomara? Hay varias tesis que ya han empezado a circular porque mientras, como tú decías, se están desarrollando las exequias con carácter de honores y funeral de Estado acá en Santiago, luego del traslado del día de ayer del expresidente Sebastián Piñera, allá en el sur del país, a unos 750 kilómetros, en esta zona de aguas lacustres, lagos que están en medio de la cordillera. Se están desarrollando estas pesquisas para poder establecer lo que ha dicho la fiscal Tatiana Esquivel, y pongo comillas, la dinámica del hecho que termina en un accidente trágico y la muerte de un ex presidente. Y en eso se establece, por ejemplo, que puede haber tenido una ventana semiabierta y se haya cubierto por la diferencia de aire la zona de la cabina y haya tenido algún problema de visibilidad el expresidente cuando pilotaba este helicóptero. También se está estableciendo el tema si logró o no sacarse el cinturón de seguridad, ya que el rescate establecido por bomberos y también personal de la Armada se asegura fue ya en el agua del expresidente. Entonces estamos desarrollando o mirando y tratando de escuchar en dos voces, podríamos decir, a la cantidad de gente que viene a despedir al expresidente Sebastián Piñera ahora acá en Santiago de Chile, mientras que en el sur del país se desarrollan estas diligencias. Sí, se está hablando acerca de la hipótesis, como bien lo señalaba, de lo que ocurrió con la visibilidad, la poca visibilidad que tenía. También expertos en aviación dicen que el expresidente era un gran piloto y tenía muchísima experiencia y horas de vuelo, que el trayecto era corto, 7 minutos. Hablemos un poco acerca de esta zona donde se produjo el accidente y esta versión donde dice que aparentemente cuando cayó al agua el helicóptero, él recibió el golpe de su lado y probablemente no tuvo oportunidad de salir. Claro, esta es una zona, podríamos decir, uno de los privilegios que tenemos en nuestra geografía de tener aguas dulces en medio de la cordillera. El lago Ranco es parte de un sistema que por lo mismo se llama región de los lagos, la que está un poquito más al sur, y en esta se llama región de los ríos, que tiene que ver con afluentes que generan estos pozones gigantescos y estos lagos que de verdad son maravillosos, pero son muy traicioneros. Les paso un dato. En Mapudungún, en la lengua indígena, Ranco significa agua turbulenta o agua extraña. Y de una otra manera esa leyenda comienza a circular en medio de lo que estamos hablando, junto con establecer si el golpe, la dirección, como te digo, en esta dinámica de los hechos, fue hacia el lugar donde estaba pilotando el expresidente, y eso también llevó a que no pudieras tener la maniobrabilidad para salir del helicóptero de la estructura, como sí lo hicieron los otros 13 tripulantes que iban en esta trágica jornada. Fabio Valdés, quien dice que fue durante 70 años amigo del expresidente, considera que las condiciones climatológicas no eran tan graves como para haber ocasionado el accidente. Dice que había una lluvia pero muy, muy leve. Y también señala que el expresidente sabía que estaba en una zona muy cercana, a tan solo 7 minutos. O sea, él dice que según lo que conoce de su experticia en esta zona, porque tenía una casa de verano justamente en esta zona que visitaba con tanta frecuencia,
no hubo como esa imprudencia al volar bajo estas condiciones. ¿Qué se sabe sobre las horas que ocurrió el accidente? ¿Cómo estaba la lluvia en ese momento? Estaba un día muy nublado, con mucha nubosidad. Había espacios de lluvia tanto ahí en la cordillera como en las zonas más de valle y luego en la zona de la costa, según los reportes que hemos tenido desde el sur del país. Y claro, como dice el señor Valdés, y también uno sabía de la historia de ese lugar con la vida y la familia del expresidente Sebastián Piñera, ellos se sentían de la casa y de una u otra forma ese pilotaje que hacía el expresidente era algo frecuente en él. Por lo tanto, claro, hay confianza, puede haber alguna evaluación de otro perito técnico, otro perito aeronáutico que diga hubo imprudencia, quizás no siguió el consejo del sentido común, porque también otro amigo de donde estaba el expresidente Sebastián Piñera junto con los que eran sus tripulantes, José Cox dice que se le advirtió, o por lo menos se le planteó que esperara un poco que cambiara el tiempo, pensando que en la tarde o más tarde, esto fue a las 14:57, se pudiera despejar el área. Pero claro, en la confianza del vecino de que solamente son 7 minutos, que siempre lo he hecho, que el helicóptero no tiene ningún problema, que yo tengo 20 años de experiencia, uno puede entender, Sí. conociendo la personalidad del expresidente, que atreverse una vez más a cruzar el lago no era algo imprudente ni inconveniente para él. Mario, háblanos un poco de quién fue Sebastián Piñera y de esas últimas palabras que han salido en los diferentes titulares, en los diferentes medios y que sus allegados reflejan que esa era la filosofía de vida del expresidente. Un empresario que mientras se terminaba la dictadura militar chilena se fue a Estados Unidos a desarrollar sus posgrados en Harvard, y eso también determinó un poco que saliera de la esfera de la democracia cristiana como mundo político que su padre lo había introducido en algún momento. Y de ahí se convierte quizás en uno de los rostros jóvenes de la naciente derecha democrática, o por lo menos que quería plantear esas sensaciones en el país luego de un régimen militar, y también a su vez el éxito en los negocios. Y ahí un poco comienzan estos denominados luces y sombras de un hombre que a sus 74 años uno va revisando su biografía y siempre tomó decisiones audaces, polémicas quizás para algunos, molestas para otros, bien intencionadas para el grupo que lo apoya. Y en definitiva, Sebastián Piñera fue marcando el rumbo de los últimos 30 años de la derecha, tratando de sacarse el lastre del general Augusto Pinochet. Y luego de eso vienen dos gobiernos que, podríamos decir, los historiadores tendrán que hacer la evaluación final, pero uno puede ver hitos, y los hitos más importantes evidentemente es tomar la tragedia del 27F, del tsunami y el terremoto, y hacer una reconstrucción, mientras que luego en agosto de ese mismo año comienza una urgencia cuando quedan atrapados 33 mineros y 50 y tantos días después los sacan desde la profundidad de la tierra, mostrando lo que siempre a Sebastián Piñera le gustó mostrar, que tenía capacidad de gestión, aunque muchos sabían que era un animal político total y absolutamente puro, y que ahora, por ejemplo, se ha planteado que en este descanso que tenían en el sur del país había ya hecho una suerte de hoja de ruta para que su sector ayudara en la reconstrucción de los terribles incendios forestales que nos han dejado 131 víctimas también, y que fueron en horas anteriores a esta tragedia del expresidente Sebastián Piñera, y un poco hemos estado jugando en este principio de febrero con dos informaciones que por lo tanto estamos conversando nacionalmente, porque han marcado nuestro devenir en las últimas horas. Mientras que hablamos con Mario, periodista chileno, tenemos imágenes en vivo justamente sobre los actos fúnebres que se le brindan al expresidente Sebastián Piñera. Mario, quisiera que nos hablaras acerca de todas las muestras de cariño y de solidaridad de diferentes personajes del mundo, de la sociedad civil como tal, que tuvieron la oportunidad de conocer al expresidente y que hablan de su gran valía. ¿Cuál consideras tú que ha sido su mayor legado? Piñera tenía una capacidad de dialogar. Eso es lo que más o menos decían o dicen la gran parte de las personas que podríamos decir en el espectro total del mundo político, no solo nacional, sino que internacional, hemos visto las muestras de apoyo, desde Javier Milei por un lado hasta Nicolás Maduro en la calidad de los presidentes sudamericanos, por ejemplo. Y esa capacidad también tenía que ver con una energía muy fuerte que su grupo cercano decía siempre, lo tenemos que seguir. Él utilizó, y para hacer un recuerdo, en su campaña senatorial de 1989 para el año 90, la frase "la locomotora Piñera", que, dando a entender que podía gestionar y podía hacer la política en un ritmo distinto quizás a lo que eran los ritmos conocidos, y también buscando ser un protagonista de la transición democrática chilena que se fue dando además al alero de un grupo
que fue en su minuto opositor al régimen militar. Por lo tanto, estas demostraciones de cariño tienen que ver con reconocer que hizo cosas, como ha dicho la gente, cuando uno baja acá a la calle y escucha, y también estas demostraciones de cariño que estamos viendo en las cercanías del centro histórico acá en Santiago y también en el Congreso Nacional y su sede histórica, tiene que ver con eso. La gente, en definitiva, ha tomado la decisión de ir a despedirlo porque se fue trágicamente y no era esperado aquello. Algunos hasta evaluaban que podía estar pensando en una tercera opción presidencial. Y bueno, se despide Sebastián Piñera de esta manera. El pueblo chileno también nos sale a despedir. Son las imágenes que están viendo ustedes. Y uno debe pensar que, aunque siempre los políticos tienen detractores, Sebastián Piñera logró, en la mayoría de un país, tener 2 veces la opción de liderarlo. Por lo tanto, hay un pueblo que lo quiere despedir, hay personas que toman significativamente sus decisiones, sus hechos, lo que sucedió luego en el estallido social, las vacunas de la pandemia, también algún otro gesto, por ejemplo, con un mundo que la derecha chilena siempre había tenido una lejanía, como es el mundo de la diversidad. Y haber establecido en su mandato el matrimonio igualitario en Chile también tiene un sello que marca estos atrevimientos, podríamos decir, frente a estructuras más o menos no movedizas que ha tenido la derecha en varios puntos y especialmente en lo que se denomina la agenda valórica. Por lo tanto, Sebastián Piñera se va con esa calidad, de un tipo que dialogaba, que tomaba decisiones atrevidas y que muchas veces arremeció no solo al país, sino que a su propio sector y muy fuerte. Por ejemplo, cuando habló de los cómplices pasivos, es decir, los civiles que apoyaron el régimen militar del general Augusto Pinochet. Mario, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero despedir sin que antes muestres un poco lo que es el sentimiento del pueblo chileno ante esta pérdida y cómo consideras que hubiese querido el expresidente ser recordado. Piñera le gustaba que la gente lo reconociera y por eso hasta aceptó las que se denominan las piñericosas, para contárselos como una anécdota, que tiene que ver con fotografías donde él tomaba, por ejemplo, la decisión de saltar un charco, va y después la pone en una fotografía para saludar a Usain Bolt. Y también tenía algunas caídas y algunas salidas de protocolo. Una vez tuvo un problema para colocarse la mascarilla y se molestaba a sí mismo. Y eso quizás también habla de una persona que estando en la primera línea de las decisiones de un país, también en los negocios, no es por nada uno de los millonarios de Chile, tiene que ver con que tenía una capacidad de tomar en algún minuto un respiro y mirar las cosas distinto. Por inteligencia muchos hablan que era superior, por capacidades, ya lo que te contaba. Y yo puedo solo resumir a veces una anécdota. Yo estando en radio, llegó a hacer un comentario, una entrevista y no tenía voz. Y tuve que decirles, presidente, no puede salir al aire porque no tiene voz. Y él no lo tomaba en serio y tuve que tomar la decisión en la jefatura editorial de una radio y tomando en cuenta su plan técnico, le dije, presidente, usted sin voz no puede salir en radio, no resulta. Lo entendió, se tomó unas aguas ahí más calentitas para poder relajar la garganta y seguir adelante, porque no iba a parar, pero iba a tomar una decisión porque había recibido un buen consejo. Eso también podríamos resumirlo en esta breve anécdota que les quiero contar allá al canal y a la audiencia. Tiene que ver con un Piñera que tenía esta capacidad de reírse de sí mismo, de también ser muy cariñoso, ha dicho su círculo más cercano, ahora porque se comenta, porque está la oportunidad, porque hay que hablar de su figura, y en definitiva se nos va un protagonista de los últimos 30 años de la política chilena de los negocios y qué decirlo también en el plano internacional. Así es, para muchos será recordado como un héroe y él decía que su principal valor siempre sería su familia. Miguel, gracias por estar con nosotros y por compartir incluso no solamente la información periodística, sino estas anécdotas que forman parte de tu interacción con él, de este acercamiento que tuviste. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Igualmente, feliz día. Estábamos conversando con Mario Antonio Guzmán, periodista chileno, quien nos comenta un poco cómo es visto a nivel mundial el expresidente Sebastián Piñera. Hacemos una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten. Al regreso estaremos profundizando sobre este tema, las reacciones internacionales que ha tenido esta pérdida, este duelo decretado por el presidente Gabriel Boric en Chile con nuestro compañero Alejandro Linares. Ya volvemos con más información.